Shalom familia, feliz noche para todos, que el Eterno los bendiga. Damos gracias al Padre Celestial por este tiempo que nos permite estar una vez más delante de su presencia, con todo el deseo y el anhelo de seguir aprendiendo de su santa y bendita palabra. Vamos a continuar con el tema que hemos estado trayendo los miércoles, a la noche de los miércoles, noche de escudriñando las Escrituras. Estamos en el seminario de Pablo y la ley y estamos hoy para concluir, si Dios lo permite, el subtema de Pablo confronta a Pedro. Amén. Vamos a orar y entramos en materia. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baed, Baruch Adonai Eloheinu Melech Olam, Asher Bahar Banu Mikol Hamim Benatan Lanu Torato, Baruch Atah Adonai Divrei HaTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, Padre, por cada hermano, hermana que siempre se conecta a esta hora y están esperando este tiempo de escudriñando las Escrituras para estudiar juntos tu palabra. Permite, Señor amado, que ella corra y sea glorificada, que tu palabra nos exhorte, nos consuele, nos edifique, Padre, y restaure nuestras vidas, Señor, y nos dé fuerzas para seguir adelante. Gracias, Padre, en el nombre y por los méritos del Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Gloria a su nombre. Compartimos material. Bien, estamos en el seminario de Pablo y la ley. Amén. Estamos en este tema de Pablo confronta a Pedro. Lo vimos hace la semana pasada y vamos a rápidamente el por qué esta confrontación. Amén. Rápidamente recordando el hecho de que Pablo se encuentra en Antioquía. Amén. Y surge esta situación acá. En Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 16. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles, no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Yeshua HaMashiach. Nosotros también hemos creído en Yeshua HaMashiach para ser justificados por la fe en Mashiach, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, aquí estamos en este pasaje que es bastante controversial, donde se generan muchas especulaciones o malas interpretaciones por no conocer el trasfondo de lo que se trata, de lo que Pablo enseña, de lo que Pablo está hablando. ¿Okay? En este seminario de Pablo y la ley hemos venido tratando este tema. Amén. Entonces, lo estuvimos viendo la semana pasada, de cómo, o la semana antepasada, que la semana pasada no tuvimos clase, pero de cómo Pablo confronta a Pedro. ¿Cuál era el motivo? El motivo es que Pedro era un hombre, era el apóstol, que fue el primero que el Señor se le revela en Hechos capítulo 10, cuando surge o tiene la visión del lienzo que desciende del cielo lleno de animales, de cuadrúpedos,
y de toda clase de animal, y la voz del cielo le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro se negó, por cuanto él, siendo un judío conocedor de las sagradas escrituras y de la ley del Eterno, él no podía comer de algo que el Señor había establecido que no se podía comer. Después de este seminario, que ya estamos casi por finalizarlo, bueno, en unos par de meses creo más, pero vamos a hablar sobre lo que es lo que se come y lo que no se come a la luz de las escrituras, si está vigente o no está vigente. Bueno, pero en este caso Pedro sabía que el Señor no estaba hablando, no se estaba refiriendo a animales en sí, sino que se estaba refiriendo a los gentiles. Y que Pedro, por ese motivo, cuando él fue a Antioquía, donde se encontraba Pablo haciendo una obra apostólica, una obra misionera, enseñando el evangelio al pueblo gentil, Pedro comía con ellos, se sentaba con ellos bajo el mismo techo, en la misma mesa, y no había ningún problema. Pero cuando vinieron de Judea, judíos que todavía tenían la doctrina del fariseísmo, del judaísmo como tal, de la religión del judaísmo, ¿ok? Que eso lo hemos estado tratando en este seminario. Lo que eran las obras de la ley, que la religión del judaísmo decía que para poder ser salvo tenían que cumplir todos los requisitos de la Torá, cuando la Torá no es para salvación, porque para salvación tenemos un regalo que se llama el Mashiach. En este caso, Yeshua HaMashiach es quien nos da la salvación. El Padre nos da un regalo de salvación a través de Yehoshua o de Yeshua el Mesías. Perfecto. Entonces, cuando Pedro mira que vienen aquellos personajes que se constituían como en policías de la ley, que era exactamente lo mismo que en dado momento también habían hecho un juramento de que no comerían hasta no darle muerte a Pablo. Conociendo todo este trasfondo, Pedro siente temor. Pedro siente miedo de que esta gente se vaya a levantar contra él. Entonces se apartó de los hermanos que se estaban convirtiendo al Dios de Israel a través de Yeshua, y otros judíos también hicieron lo mismo. Y dice, inclusive en esta hipocresía también fue arrastrado Bernabé, que era el compañero de milicia del apóstol Pablo en esta misión. Ok, entonces esto es el trasfondo de lo que trata este tema de Pablo confronta a Pedro. Y entonces dice que Pablo se enojó tanto que encaró a Pedro y le dijo: ¿cómo usted, siendo judío, y te sientas con los gentiles a comer, porque ahora que vienen estos otros, tú te apartas? Esto se llama hipocresía, porque él sabía lo que Pedro había recibido de parte del Eterno para mandarlo a predicarle a los gentiles. Bien, básicamente todo eso. Entonces, porque quería agradar todavía a los hombres que estaban basados no en la ley de la Torá, sino en las obras de la ley impuesta por el rabinato o el fariseísmo de la época. ¿Ok? Bien, esto es básicamente lo que estuvimos viendo en la primera clase. Hoy vamos a ver la advertencia de Mashiach sobre las takanot y los maasim. ¿Ok? Los takanot, usted que le gusta tomar nota, anote esto. Amén. Entonces, esta nota la vamos a hacer llegar a los colaboradores del ministerio. Amén, para que también lo tengan en el PDF. Entonces, dice, advertencia de Mashiach sobre las takanot y las maasim. Es importante para poder comprender un poco más a fondo cuál era el pensamiento y la postura de nuestro maestro Yeshua HaMashiach durante su vida terrenal en cuanto a lo que él doctrinalmente defendía y en lo que estaba en desacuerdo
Específicamente quiero tratar la relación, lo relacionado al texto que se encuentra en Mateo 23. Ok, ahora, muchas cosas que practicaba el rabinato de la época de Mashiach, Yeshua estaba de acuerdo. Es más, Yeshua pertenecía a la orden de los fariseos, para el que no sabía. Pero habían cosas impuestas que se habían recargado sobre por encima de la ley de Dios, que era lo que el maestro estaba totalmente en desacuerdo. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 23. Vamos a leerlo, ¿ok? Veremos la cita primero en griego, que surge del griego, y luego en hebreo, para que podamos ver pequeñas pero muy grandes diferencias. En Mateo capítulo 23, versículo 1 y 2, versículos 2 y 3, en la versión Reina Valera del 60, dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Amén. Eso es surgido de la versión griega, ¿ok? Pero dicen y no hacen. Y ese es el reclamo, el primer reclamo que Mashiach hace sobre el fariseísmo de la época. Entonces, la versión Toldot y Yehoshua, la versión hebrea de Mateo capítulo 23, dice, versículos del 1 al 3. Entonces Yehoshua habló al pueblo y a sus talmidín diciendo: sobre el quisé de Moshe se sientan los perushim. Cuando aquí dice la cátedra, y quisé significa, era una silla que estaba en las sinagogas, que se le conocía como la cátedra de Moisés. Una silla que el que se sentaba ahí a leer la Torá. Por eso se le conocía como la cátedra de Moisés, ¿ok? Entonces, sobre el quisé de Moisés se sientan los perushim, los fariseos, y los jajamín. La palabra jajamín significan sabios o doctores de la ley judía. Ahora, todo lo que él les diga, ¿quién? ¿Cuál es? El que se sienta en ese instante, que está sentado allí en la quisé o en la cátedra de Moisés, todo lo que él diga en ese instante que él está ahí, háganlo. ¿Ok? Porque era lo único que él podía hacer. Él no podía darle sus propias ideas, sino que estaba leyendo exclusivamente la Torá. Entonces, hagan lo que se está diciendo, lo que la Torá dice que hay que hacer. Eso es todo lo que hay que hacer. Hagan lo que la Torá, que esa persona que está ahí en la cátedra de Moisés, en ese instante lo que está dando es la Torá. Entonces, en ese instante que él está allí, haga lo que él dice. Versículo 3. Ahora, todo lo que él les diga a ustedes, guárdelo y hágalo. Pero conforme a las takanot, ordenanzas, y ma'asim, obras de la ley, de ellos no hagan, porque ellos dicen y no hacen. Entonces, esta versión de Toldot nos da mucha luz para poder comprender, ¿ok? Que no es, porque cualquiera que lee esta versión, todo lo que digan guardéis y guardadlo, más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, ¿ok? Pero aquí nos está aclarando un poco más la visión de que era exactamente lo que Yeshua estaba diciendo. Yeshua lo que está diciendo, cuando esta persona, ya sea un sabio, un jajamín o un perushim, un fariseo, se sienta en la cátedra de Moisés, le dan el rollo de la Torá, lo que esté diciendo en ese instante, háganlo, pero no hagan conforme nanzas, sus takanot y maasim, que maasim son las obras de la ley que ellos imponían por encima de la ley de Dios.
¿Ok? Entonces, lo primero que debemos notar es que hay mucha diferencia en las traducciones, puesto que en el griego, en el texto griego, parece decir que Yeshua les está pidiendo a sus talmidim que hagan todo lo que ellos, los sabios, los fariseos, les piden que hagan. Pero el texto hebreo nos dice que Yeshua les pide a sus discípulos que obedezcan lo que él, es decir, lo que Moshe le pide que hagan, muy distinto uno del otro. ¿Por qué razón? Porque ahí en ese instante el que está sentado es como que si fuera Moisés hablando, porque lo que está leyendo es exactamente la Torá y nada más. Entonces hagan lo que la Torá dice que hay que hacer. Esta expresión dicen y no hacen es similar a la utilizada en el texto hebreo para referirse a los samaritanos, que eran gentiles mezclados que se fueron a establecer al territorio de Samaria, en donde antes había estado la casa de Israel, Efraín. Pero al ser llevada cautiva a Siria, estos, al ser atacados por leones, le pidieron al rey de Asiria que les enviara un Cohen para que los ayudara efectivamente. Les enviaron Coanín, sacerdotes, pero no de los buenos, sino de los malos, es decir, de los que le habían rendido culto a las deidades que Jeroboam les había levantado a los efraimitas. Estos Coanín también llevaron la Torá, la cual enseñaron a los gentiles, los cuales al final terminaron por rendirle culto a Yuhei, pero también a las deidades ancestrales de su cultura. Los que estudiaron el seminario Identidad conmigo, basado que estuvimos viéndolo, la división de las dos casas, que muchos levitas se apartaron de Jeroboam porque Jeroboam los llevó a la idolatría, pero un pequeñísimo grupo de levitas inclusive se quedaron ahí. Y ellos, y dice, de levitas no, sino que él puso sacerdotes de gente común y los puso como sacerdotes. Cuando estos que quedaron en Samaria, allí pidieron sacerdotes, pero ¿cuáles sacerdotes eran? No eran de los levitas, sino de los que Jeroboam había puesto. Les enseñaron Torá, pero también les enseñaron a adorar otros ídolos. Y esa es la mezcla. En teología se conoce como sincretismo. Un sincretismo, ¿ok? Entonces, estos Coanín también llevaron la Torá, la cual enseñaron a los gentiles, los cuales al final terminaron por rendirle culto a Yuhei, pero también a las deidades ancestrales de su cultura. Muy parecido a lo que ocurre hoy en día, que muchos quieren adorar a Dios, amar a Dios, pero todavía tienen sus imágenes idolátricas, pero todavía tienen su cultura pagana, todavía siguen celebrando Navidad, todavía siguen celebrando las fiestas de este mundo, todavía siguen celebrando Semana Santa pagana, todavía siguen celebrando el Día del Amor y la Amistad, pero siguen adorando a Dios. Y todos quieren ligarlo a Dios. Como la Navidad la quieren ligar al nacimiento de Mashiach, a una fiesta cristiana o cristianizada, pero es una fiesta completamente pagana y satánica y diabólica, idolátrica. En el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 32 al 33, dice: aunque temían a Yuhei, aunque temían, conocían al Dios de Israel, designaron para sí sacerdotes de los lugares altos, que ofrecían sacrificios a favor de ellos en las ermitas de los lugares altos. Tenían capilla, lugares de adoración a los ídolos. Creían en Dios, pero también adoraban a sus ídolos. De modo que al tiempo que reverenciaban a Yuhei, servían a sus propios dioses, conforme a las costumbres de las naciones de donde habían sido llevados cautivos. Dice, segundo libro de Reyes 17:34, dice: hasta el día de hoy persisten en sus prácticas antiguas. Hasta el día de hoy, y nosotros hoy en pleno siglo XXI, año 2025, casi para el 2026, tenemos que decir que hasta el día de hoy persisten practicando en sus prácticas antiguas, persisten en sus prácticas antiguas. Quieren quedar bien con Dios, pero quieren quedar bien con el mundo.
tienen cosas de Dios, pero siguen todavía guardando las cosas del mundo, igual que en aquel tiempo. Quiere decir que los samaritanos actuaban según sus estatutos y sus juicios, pero no según la Torá. O sea que ellos implementaban, ellos decían, esto es bueno, esto es malo. No se basaba en lo que dice la Torá. Entonces, es igual a lo que Jesús dijo de los fariseos. Pero según sus reformas, que es lo que significa takanot, y según sus obras de la ley, masín, no hagáis, pues ellos hablan, pero no hacen. Veamos entonces que tanto los samaritanos, o vemos entonces que tanto samaritanos antiguos como los fariseos de aquel entonces, aún los de hoy, el fariseísmo, amén, de hoy, tienen sus propios estatutos y juicios que ellos siguen y sin embargo hablan Torá, pero no viven conforme a la Torá. Entonces, por eso, por ejemplo, es que en el Apocalipsis habla de la sinagoga de Satanás. ¿Qué es la sinagoga de Satanás? Aquellos que dicen ser judíos, pero no lo son, sino sinagoga de Satanás. Son aquellos judíos que son judíos, pero no viven como judíos. Aquellos dicen tener Torá, pero no viven conforme a la Torá. Es un cuidado que usted y yo debemos de tener. Estamos oyendo Torá, estamos leyendo Torá, estamos enseñando Torá, ponemos canciones hebreas y todo lo que tenga que ver con hebreo, con símbolos hebreos, con fiestas hebreas, hablamos y guardamos Shabbat y todo, pero ¿realmente estamos viviendo Torá? ¿Será que hay todavía dentro de nosotros un fariseísmo de la época de Mashiach, de la época de Yeshua? ¿Será que puede haber en nosotros que estamos inclinándonos hacia ese lado donde el Eterno está diciendo que no debemos de hacerlo así? El lenguaje rabínico takanot significa promulgaciones y reformas. Dentro del marco de la halajá se va a formar una institución legislativa fundamental que lleva por nombre Takaná. La palabra Takaná, cuyo plural es takanot, proviene de la palabra hebrea tikkun, que significa corregir, mejorar o arreglar. Todo eso está bien, está perfecto, ¿ok? Y hay takanot y hay regulaciones que se han ido adaptando conforme al paso del tiempo, conforme cuando fue destruido el templo, ok, perfecto, eso está bien, ¿ok? Por eso le digo, aquí es donde tenemos nosotros que fijarnos muy bien y conocer mucho la escritura, estudiar bastante la Torá para poder discernir y para poder saber lo que es correcto y lo que no es correcto. Entonces, en términos generales, ninguna takaná puede ir en contra de la Torá. ¿Ok? Cuando hay alguna corrección o alguna regulación que se tuvieron que hacer cuando fue destruido el templo, por ejemplo, una de las correcciones que se hicieron es el calendario. El calendario de Gilel, por ejemplo, esto es como ejemplo. Se estableció un calendario que quedó fijo. Y entonces todos los años, cada vez que llega Abid o cuando llega Tisri, que el año nuevo, si eso no es, ok. O el año que estamos en el año 5786, otros dicen que no, que estamos en el año 5995, y esas peleas y esas luchas, yo también tuve esa confusión, porque cuando me hablaron, cuando yo hice la pregunta y me hablaron de 4 calendarios, se me hizo un nudo en la cabeza, hasta que estudiando y escuchando a los maestros que tengo, pude ir comprendiendo, ok. Gilel fue el último miembro del Sanedrín. El último miembro del Sanedrín antes de que el templo fuera destruido. Y él preveyendo, mirando hacia el futuro de lo que estaba aconteciendo, que Roma y todo lo que estaba pasando y que la amenaza de la destrucción del templo iba a llegar, él estableció el calendario que hoy rige a la comunidad judía, no solamente en Israel, sino en todo el mundo, el cual nosotros seguimos.
el calendario de Gilel. ¿Por qué razón? Porque la Torah dice que los únicos que podían hacer las correcciones en cuanto al calendario era, hermano, el Sanedrín. Y como no iba a haber Sanedrín, entonces se estableció un calendario. Ok, eso es un takanot, o eso es una takaná, ok, que se estableció. Esa está bien, sí, porque no va en contra de la Torá. Porque la Torá establece que solamente el cuerpo oficial de juicio de la Corte de Justicia del Sanedrín eran los que podían hacer correcciones. Es como decir que solamente la Corte Judicial de un país puede poner en legalidad una ley. Nadie puede cambiarla. Nadie. Y nadie tiene la autoridad, porque entonces si alguien cambia el calendario actual, estaría cayendo en usurpación. Entonces ahí esta takaná está correcta. ¿Ves? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que saber qué es lo que sí y qué es lo que no. Que todo lo que dice la religión del judaísmo está mal, no. Hay cositas que sí no podemos actuar como ellos dicen, porque lo imponen por encima de la ley de Dios o porque va totalmente distorsionado lo que es la ley de Dios. Esos son los puntos. Y es exactamente ahí donde el apóstol Pablo, que era un legislador, que era una persona como un abogado de la ley, conocedor de la ley, ¿ok? Entonces, una actitud rabínica es promulgar las leyes nuevas, muchas de las cuales van aún en contra de la Torah escrita. A esta reforma se les conoce como Mitzvot de Rabanán, que significa mandamiento de nuestros rabinos, que muchas veces se degeneró aún más nombrando como mandamiento de nuestros sabios. Un ejemplo importante de una takaná, del singular takanot, es el lavado de manos, que es una ley promulgada por los rabinos. El rabinismo farisaico enseña que Adonai ordenó al pueblo a que obedecieran a los rabinos en la Torah oral. Y es que el pueblo, cuando cumple con esta takaná, ¿ok? Bendito sea el Señor, Rey del universo, ¿ok? Entonces, y que fue algo que a Yeshua le reclamaron: ¿por qué tus discípulos comen pan sin lavarse las manos? Es cuando Mashiach dice: lo que entra por la boca va a salir por la letrina. O sea, pero ellos querían imponerlo como una ley que no está en la Torah. ¿Que es bueno practicarlo? Sí, porque todos nosotros nos lavamos las manos para poder comer, por higiene, ¿verdad? Porque si no, corremos el peligro de una mala digestión que nos va a enfermar, que nos va a tener en una situación allí terrible. Entonces, pero no era que si no se hace así, estás condenado, porque estás quebrantando la ley. No, es bueno, es correcto. El apóstol Pablo habla en Colosenses capítulo 2, versículo 19, que no lo tengo ahorita, pero te puede buscarlo después, 19, 20, por ahí. Dice que estas cosas a la verdad tienen cierta reputación. O sea, no es malo hacerlo, pero no lo podemos imponer como una ley, y que si no lo haces así, entonces estás quebrantando la ley. Y no es así, ¿ok? Yo lo he explicado en algunas ocasiones. Cuando, por ejemplo, cuando hacemos la cena o la inserción al Shabbat, el ritual que se hace, el encendido de velas y las oraciones, es bueno, claro, es bueno. ¿Se puede hacer? Sí, hay que hacerlo. Y si no lo hago, no estoy guardando Shabbat, no. Porque el día que no tengas, yo he escuchado el testimonio de uno de los nuestros hermanos que estuvieron en cautiverio por Hamas. Dice que a él lo mantuvo vivo los rezos, las oraciones y guardando el Shabbat ahí en los túneles. ¿Y cómo guardaba Shabbat si no tenía vela? Porque estaba en oscuridad, si no tenía pan y no tenía vino. Pero dice: yo guardé Shabbat ahí en ese túnel.
Entonces, se puede hacer claro para darle ese significado de apartar el día común al día sagrado y viceversa. Se puede hacer, claro, hay que hacerlo, pero el día que no lo tengamos, no estaríamos quebrantando la ley de guardar el Shabbat. ¿Ok? Entonces, el concepto rabínico entiende que los rabinos tienen la autoridad absoluta para interpretar las escrituras y el pueblo tiene la obligación de someterse a esa autoridad escrito en el Midrash. ¿Ok? Como dicen en el Midrash, incluso si ellos os ordenan que la derecha es la izquierda, debes obedecerles. Sifré Devarim 54 sobre Devarim 17:11. El fariseísmo interpretó a su manera el siguiente texto. Devarim, Deuteronomio 17, 9 al 13. Y comparecerán delante de los Coanim, que son leviín, que son levitas, o sea, sacerdotes levitas, y el juez en oficio en ese momento buscará su opinión y ellos adjudicarán un veredicto sobre ustedes. Actuarán de acuerdo a lo que ellos les hayan dicho allí en el lugar que Adonai, Yoquibajé y escojan. Tendrán cuidado de actuar conforme a las instrucciones de ellos, de acuerdo con la Torá que ellos enseñan, de acuerdo con la Torá que ellos enseñan. ¿Ok? Esto está clave, el versículo 11 es clave. Ustedes llevarán a cabo la sentencia que ellos adjudiquen sin volverse a un lado, a la derecha o a la izquierda del veredicto que ellos les declaren a ustedes. Cualquiera lo suficientemente presuntuoso para no prestar atención al Cohen nombrado para servir a Adonai su Elohim o al juez, esa persona tiene que morir. Así ustedes exterminarán tal perversidad en Israel. Todo el pueblo irá acerca de ello y tendrá temor de continuar actuando presuntuosamente. El rabinismo, creyéndose levita, porque aquí lo está hablando claro, que eran los sacerdotes, los levitas, cosas que no lo son. Amén. Se entiende que el derecho de juzgar y emitir condenas, dejando de tener en cuenta que este texto dice claramente que este es un atributo de los Coanim de la tribu de Leví. Cuando no ha habido Coanim de Leví desde los fariseos y saduceos usurparon el gobierno del templo. Tiempo antes de Yeshua, bajo el dominio romano. Incluso estos fueron nombrados por Roma y hacían lo que Roma dictaba. La doctrina farisaica de la ley oral, dada en forma secreta a los rabinos, está en el siguiente pasaje del Midrash. Dice, Dios dijo a Moshe, no quiero dárselo por escrito porque me es sabido que los idólatras gobernarían sobre ellos en el futuro y tomarán la escritura y será despreciada por ellos. Por tanto, voy a darles la escritura por escrito, pero la Mishnah, el Talmud y el Midrash se los daré oralmente. Así cuando los idólatras vengan e Israel sea subyugado por ellos, Israel aún permanecerá separado de ellos. Esto está en el Tratado de Shemot Rabbah 47.1, tomado literalmente del libro de Yeshua, hebreo, y versos el Jesús griego de Nehemías Gordon. Ok, entonces ahí vemos que ellos están atribuyendo cosas que realmente la Torá no estaba diciendo, porque esa autoridad de promulgar el juicio tenía que estar, número uno, lo podían hacer nada más los Coanim, que eran de la tribu de Leví. ¿Ok? Y número dos, lo que ellos iban a dictar como sentencia para que la persona lo haga, tenía que estar basado conforme la Torá escrita. ¿Ok? En el Talmud babilónico, Baba Metzia 59b, aparece un concepto fundamental del judaísmo rabínico promulgado por Maimónides, en el sentido de que si hay un debate sobre la interpretación de alguna ley entre 1001 rabinos y 1000 neviim, profetas, lo único exigido es obedecer las enseñanzas de los rabinos. Literalmente, amén, el Yeshua hebreo versus el griego, ¿ok? Entonces, vemos ahí que ellos estaban atribuyendo a una autoridad que el Señor no les había concedido.
Qué importante es entender más a fondo esto, porque resulta que Yeshua lo que estaba haciendo con sus talmidim, advertirles de no seguir las leyes artificiales inventadas por el rabinismo, las llamadas promulgaciones o reformas, las takanot. Dice un rabino, nuestros sabios dispusieron ponerle cercos a los preceptos de la Torá. Rabino Yonah de Gerona, en el siglo XIII, escribe la takanot de nuestros sabios, y los cercos que le hacen a la Torá ayudan a adquirir el temor de Dios. La recompensa por no transgredir la voluntad de los sabios que pusieron el cerco es muy superior a la recompensa de un misbot. Oiga bien, este es el problema. Que entonces lo que aquel rabino estaba diciendo estaba por encima. Si así yo guardo lo que dice un rabino, aunque no esté de acuerdo a lo que dice la Torá, ellos dicen, aunque si usted no está guardando lo que aquel rabino te está diciendo, tiene más mérito que guardar un misbot, un mandamiento de la Torá. Ese es el peligro. Ese es el peligro. A esto se está refiriendo Yeshua en Mateo 15, versículo 1 al 3 dice: entonces algunos perushim y maestros de la Torá de Jerusalén vinieron a Yeshua y preguntaron: ¿por qué tus talmidim rompen las tradiciones de los ancianos? Entonces ahí no están rompiendo la Torá como tal. El reclamo era no porque ustedes no siguen, porque ustedes y sus discípulos, tus talmidim, no están ahí apegados a lo que dice la Torá. No, porque ustedes quebrantan, rompen las tradiciones de los ancianos. Ellos no hacen netilat, yadayín, antes de comer, el lavado de manos antes de comer. Y él respondió: en verdad, ¿por qué ustedes rompen el mandamiento de Elohim por sus tradiciones? Si estamos viendo lo que el Señor está enseñando. ¿Por qué ustedes están poniendo por encima preceptos de hombres por encima de la ley de Dios? ¿El lavado de manos es malo o es bueno? Es bueno. Se puede hacer en la ceremonia de Pesá, de Shabbat, de todas las ceremonias que hay, que se hace Netalit Yadamín. Sí, pero no lo impongas como algo que si no lo haces estás quebrantando la ley de Dios. Yeshua está señalando a los fariseos por poner sus propios takanot por encima de la misma Torá. El otro aviso de advertencia de Yeshua a sus talmidim es sobre los maasim. Según el diccionario Haftarot, en hebreo y arameo, usado por el rabinismo primitivo, la palabra maasim significa actos o hechos, obras de ley. Entonces, cuando hablamos de las obras de la ley, se utiliza en el hebreo, y esto lo vi también en el diccionario Strong, maasim, que sirven como precedentes. Este es un concepto único y exclusivo del fariseísmo, por lo que los escritores griegos no supieron cómo traducirlo y lo hicieron como acciones u obras. Consiste básicamente en que cuando un fariseo no conoce la aplicación de determinada ley, acude al precedente de alguno de sus maestros. Ellos deducen que si determinado maestro actuó en tal o cual forma en determinado asunto, esa debe ser la forma de aplicarla. ¿Okay? Este concepto es dejado como regla en el Talmud, en Maser Rab. El precedente es maestro, Talmud babilónico. El fariseísmo rabínico está convencido de que no se necesita ninguna prueba bíblica para determinado asunto, ya que el maasim o precedente rabínico es incluido incluso mejor que cualquier prueba de las Sagradas Escrituras. Entonces, no nos da confianza. Estos son mandamientos de hombres. Marcos capítulo 7, versículos 6 al 9 dice: y respondió él y les dijo, él respondió y les dijo:
Bien ha profetizado Yehayahu, Isaías, de ustedes hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con sus labios, pero su ley está lejos de mí. Su lep es su corazón. Su lep está lejos de mí. Isaías 29:13. Pero en vano me adoran, enseñando como Torah, enseñando como ley los mandamientos de hombres. Esto lo está diciendo Yeshua, poniendo a un lado el mandamiento de Yud-Heh-Vah-Heh. Guardan las tradiciones de hombres, tales como el lavado de ollas y tazas y muchas otras tales cosas hacen ustedes. Y él le dijo, por completo rechazan ustedes los mismos de Yud-Heh-Vah-Heh para poder guardar su propia tradición. ¿Qué era lo que estaba pasando? Que si había una misbah, una ley de la Torah que iba en contra de la tradición que ellos están enseñando, hacían a un lado el mandamiento para guardar la tradición del rabinismo. Por completo rechazan ustedes los misbot de Yud-Heh-Vah-Heh para poder guardar su propia tradición, sus propios ma'asim, sus propias obras de la ley. Concluyamos diciendo que Yeshua les está advirtiendo a sus talmidim y por ende nos advierte a nosotros también que nos cuidemos del fariseísmo que persiste hasta el día de hoy, que nos cuidemos de sus takanot, de la ley de los hombres que cambian el espíritu de la Torah, y que de los precedentes de hombres o maasim, y que más bien pongamos atención a lo que nos dice Moshe en la Torah, pero teniendo claro que Yeshua se refería a la Torah escrita y nunca a la Torah o las tradiciones de los hombres. Las tradiciones que los hombres estaban estableciendo como ley por encima de la ley de Dios. Y ese es el conflicto por el cual el apóstol Pablo encara a Pedro. Diciendo, Pedro, no seas hipócrita. ¿Por qué eres tan hipócrita? Y arrastras a los demás a tu hipocresía. Si tú antes de que ellos llegaran comías con los gentiles, vivías con los gentiles, actuabas y andabas con ellos, ¿por qué ahora? Vamos a guardar Torah. Y este es uno de los temas, por ejemplo, familia, que el sistema religioso lo toma como excusa para decir, ve, que ya no hay ley, ve, que tal cosa. Al contrario, Pablo está defendiendo la Torah, actuar conforme a la Torah. Pablo está defendiendo, y este hombre defendió la Torah 100%, tanto que dio su vida por la Torah. Entonces, tenemos que cuidarnos, hermanos, de ciertas cosas. Que no es malo hacerlas, no. No es malo hacerlas. El lavado de manos, el encendido de velas, el pan trenzado, es buenísimo. Tiene su reputación, tiene su significado, que podemos tomarlo así. Pero el día que no lo tengamos, no piense usted que está quebrantando la ley de Dios. Ni puedes sentirte triste por no poderlo hacer conforme a la costumbre o a las tradiciones. No está mal. Lo que está mal es cuando aquello se lleva por encima de la ley de Dios. El texto que utilizamos para este estudio termina de esta forma en el Toldot y Yehoshua. Dorshin interpretan las escrituras. Esta palabra Dorshin, de lo que estuvimos leyendo en Mateo 23. Dorshin, y dan grandes cargas que los hombros del ser humano no pueden cargar. Pero ellos ni siquiera con sus dedos están deseando mover. Todas sus maasim,
las hacen solo por apariencia, visten ropas costosas y sillot largos. Ok, hay que usar los tzitzit, los tzitzit, sí, está escrito, el Señor lo estableció como una ley, la Torah lo dice, los hombres debemos usar los tzitzit. Pero ¿qué hacían ellos? Para aparentar ser más justos, alargaban esos tzitzit y casi que los arrastraban por el suelo. Simplemente para aparentar que eran más santos que los demás. Aman estar reclinados de primer lugar en las salas de banquetes y estar sentados en primer lugar en los kenisot, en las sinagogas. El postrarse en las calles y ser llamados rabinín, nuestros rabinos. ¿Es malo que alguien se haga llamar rabino? No. Eso lo estuvimos viendo en otro estudio. No me acuerdo en cuál, pero por ahí está. ¿Es malo decir el maestro, el pastor, el moré? No. Es una forma de respeto. Pero cuando se exige, no, es que usted me tiene que decir a mí el maestro, mi maestro, no. ¿Entiende? El respeto tiene que estar allí, y tenerlo en alta estima. Pero cuando se quiere imponer, como me pasó a mí en una ocasión, estaba llevando una inducción de preparación para entrar a una emisora de radio, no en la que trabajé, en otra, antes de entrar a la radio que yo trabajé. Y estaba el pastor de esa congregación aquí en Costa Rica, que es muy grande, que está por Avenida 10, que es muy grande. Y porque le dije pastor, casi me pegan. Digo, pastor fulano de tal, pastor William, porque esto cayó mío tras de eso. Se me vinieron encima. ¿Qué es esa falta de respeto la suya? Porque usted le llama pastor. Pero no es pastor. No, usted o le dice apóstol o le dice profeta. Ese fue el último día que llegué ahí. Yo a una persona en una sola ocasión, a una persona, era una muchacha, estuve yendo a la iglesia de ellos a dar ciertas enseñanzas y luego me invitaban a comer. Muchas veces me quedé durmiendo en la casa de ellos. Y había una muchacha ahí que ya me empezó a tratar, pero muy... Con las mujeres, hermano, y las hermanas que están tiempo de estar conmigo, saben que yo he guardado la distancia, el respeto y todo. Y empezó a decirme, William, ven acá. Y yo tuve que pararla y decirle, hermana, dígame pastor o dígame hermano. Porque ya el nivel de confianza estaba pasando más allá. La única vez, o me dice pastor o dígame hermano William. No me diga William, pelado. Pero fue para la intención de ella, yo le vi su espíritu de otra manera. La única vez. Y de verdad, de ahí empezó a decirme o pastor o hermano. Porque hay que mantener una línea de respeto. ¿Okay? Entonces, voy concluyendo. Término acá mencionado que Maasín también puede ser definido como obras y por eso dice Mateo, todas sus Maasín las hacen por apariencia, obras que sean vistos. Esa actitud tenían los hermanos de Yehoshua cuando le dicen en en Juan capítulo 7 versículo 34. Y por eso sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus talmidín, tus discípulos, vean las obras que tú haces.
porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si tú haces estos nisim, esta palabra nisim significa milagros. Si tú haces estos milagros, muéstrate al mundo presente, muéstrate al mundo. Sin embargo, Yeshua no pretendía hacer nada para que lo vieran, además de que aún no había llegado el tiempo de que públicamente lo vieran colgando en el madero. No debemos nunca hacer nada en nuestra vida para que otros nos vean, para que digan cómo sabe, cómo enseña, cuán sabio es. Tratemos de vestir con modestia, con humildad. Llevemos nuestro sillón de la manera más correcta. No busquemos que nos miren lo largo que lo usamos o los kadosh que parecemos en la quejilá o en la congregación. En la sinagoga no busquemos destacar, ser vistos como aquellos que se sentaban en los mejores lugares para que todos lo vieran. Quitemos de nosotros cualquier actitud farisaica y busquemos agradar a nuestro abacados. El problema de Pedro tenía es que cuando vinieron los que querían hacer que los gentiles recién convertidos a la fe en Yeshua, Pedro se apartaba de los hermanos y aceptaba la imposición de los judaizantes. Esto molestó a Pablo y tiene una reacción sumamente valiente. Gálatas capítulo 2 versículo 19 dice, 17 al 19, y si buscamos ser justificados en Mashiach, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Mashiach ministró de pecado en ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la Torá soy muerto para la Torá, a fin de vivir para Elohim. Eso significa que cuando nosotros nos vemos en la Torá, nos damos cuenta que somos pecadores, pero a través del Mesías hemos muerto a la vida pasada para que ahora seamos de él. Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Masías, para que seáis de otro, el que resucitó de los muertos, para que llevemos fruto para Elohim. ¿Ok? Gálatas capítulo 2, versículos 20 al 21. Con Masías estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, pero Masías vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no desecho la gracia de Elohim, pues si por la Torah fuese la justicia, entonces Masías no tendría necesidad de morir. Si nosotros fuéramos salvos por guardar la Torah o las obras de la ley, ¿para qué vino Masías? ¿Para qué vino Yeshua? Pero la Torá o la ley no nos podía salvar. Pero ahora que nosotros somos salvos, debemos guardar Torá. ¿Qué fue lo que pasó? Él miraba cómo entre los gentiles que eran convertidos en la ciudad de Antioquía, una comunidad de personas que no vivían de acuerdo a los ritos de los judíos, y en lo cual hasta ese momento Pedro no había tenido ningún problema, hasta que llegaron los de la facción del judaísmo. En esa hipocresía en la cual Pedro había caído, arrastrado a otros judíos que estaban ahí, y aún al mismo Bernabé, compañero de Pablo, fue arrastrado en esa misma hipocresía. En esto debemos tener mucho cuidado, porque todos de una u otra manera somos personas de influencia, y sobre todo en el ámbito espiritual, ya que siempre habrá personas queriendo imitar nuestro comportamiento en ciertos casos. En 1 Corintios, el apóstol Pablo dice, capítulo 11, versículo 1, sean imitadores de mí, así como yo de Mashiach. Si yo voy a querer que alguien me imite, yo tengo que ser imitador de Mashiach. Ser un ejemplo. Filipenses capítulo 3, versículo 17 al 18, hermanos, sean imitadores de mí y presten atención a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros, porque andan muchos por ahí de quienes les hablan muchas veces
y ahora hasta lo digo llorando, que son enemigos del madero del Mashiach. Pablo nos hace ver lo importante de una amonestación en el momento preciso. Romanos 15:14. Pero estoy persuadido de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que sois capaces de amonestaros los unos a los otros. Una amonestación, una exhortación conforme a lo que dice la Torá. Ezequiel capítulo 3, versículos 18 al 21. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirá si tú no lo amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se apercibiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Una manera de demostrar el amor hacia los hermanos es darle una corrección en el momento preciso, con amor, a la luz de la palabra, no en condenación, ni decirle, mire, hijo del diablo, usted se va para el infierno. No, como nos lo enseñaron hace mucho tiempo. No, es una amonestación para que aquella alma se salve. Si ya no te escuchó, si no quiso seguir tu consejo conforme a la escritura, tú libraste tu alma. Ya esa alma no te la van a tomar en cuenta. Entonces, si alguien comete una falta públicamente, si está haciendo algo que provoca a la gente confusión y lleva al error a los demás, entonces Elohim levanta a alguien públicamente para amonestar y llamarlo al arrepentimiento. Pero no levantó a cualquier persona, levanta a una persona que esté en el mismo nivel de autoridad, prestigio espiritual y conocimiento escritural, porque toda amonestación a una persona tiene que hacerse basado en las sagradas escrituras. Por eso Pablo es que tiene que corregir a Pedro allí. Estaban en el mismo nivel de autoridad. Los dos eran apóstoles. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pedro es un judío observante. Pedro está comiendo con gentiles. Llegaron a Antioquía judíos creyentes llamados los de la circuncisión, término relacionado con lo que vimos en la nota anterior sobre el rito de Moshe. Cuando ellos llegaron, Pedro procura no quedar mal con ellos y se aparta de los gentiles. Pablo lo reprende delante de todos. ¿Qué fue lo que movió las acciones de Pedro en todo este relato? Por increíble que parezca, la respuesta que por años hemos escuchado es: esto es lo que se escucha allá en el otro campamento. Pedro sabía que la ley de Dios ya estaba abolida y clavada en la cruz, por lo tanto estaba sentado con los gentiles dándose un festín de cerdo, mariscos y todo animal inmundo, pues Dios ya le había limpiado todos los alimentos y abrogado las leyes dietéticas de Levítico capítulo 11, y ahora ya nadie está bajo la ley, sino está bajo la gracia. Esta es la interpretación que yo mismo escuché de muchos, inclusive doctores de los institutos bíblicos, los teólogos y pastores. Entonces, por no escudriñar lo que dice la escritura, repetimos lo que fulano, es que lo dijo el apóstol tal, o es que lo dijo aquel super teólogo, aquel famoso de apellido tal, o el que sale en enlace, o el que sale en la televisión cristiana. No. ¿Y de dónde obtuvimos esas conclusiones? De una lectura superficial y fuera de contexto de Hechos capítulo 10. De todos los pasajes del Nuevo Testamento que se usan para sustentar la idea de que Elohim abolió las leyes dietéticas de la Torá, de Hechos 10 es uno de los más frecuentes. ¿Qué dice? Dice, Hechos 10, 9 al 15. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino,
y se acercaban a la ciudad, Simón, Kefa, subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, al mediodía, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le estaban preparando el almuerzo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles, aves y aves del cielo. Y le vino una voz delante de: levántate, Simón, Kefa, mata y come. Entonces Simón Kefa dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Elohim limpió, no lo llames tú común. ¿Okay? Si vemos en el capítulo con atención, obtenemos las siguientes observaciones. 1. En los versículos 9 al 15 se nos narra que Pedro, estando en un momento de oración y con hambre, tuvo una visión en la cual el lienzo con toda clase de animales prohibido descendió y se le presentó, viniéndole una voz que le invita a matar y comer de estos animales, exhortando a Pedro a no llamar inmundo lo que Elohim ya ha limpiado. Esto ocurrió 3 veces. 2. Debido a que casi siempre leemos hasta ahí, hemos sacado la conclusión de que efectivamente Elohim le estaba mostrando a Pedro que él ya limpió todos los animales inmundos y los hizo alimentos, y ahora ya podemos comer de todo. 3. Kefa mata y come, pero en todo el pasaje no podremos encontrar algún versículo donde diga: y Kefa mató y comió. ¿Por qué? Porque Pedro no lo hizo. Porque Pedro era conocedor de la Torá y él sabía que eso iba en contra de la Torá. Y él más adelante dice: ¿qué significará esto? Él no lo tomó literal, él sabía que tenía un significado, pero que en ese instante él no lo entendía. Como nos ha pasado a todos nosotros. Hemos tenido un sueño en dado momento, pero en primera instancia no lo entendemos, hasta que después el Señor, de una u otra manera, nos da la interpretación. ¿Ok? Dice, punto 4, el versículo 17 dice que Pedro se quedó perplejo sin entender qué había significado la visión. Es decir, nunca relacionó la visión con la idea de que ahora podía comer de cualquier cosa que aunque estuviera prohibida en la Torá. 5. En el versículo 28 aclara todo el enigma. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, finalmente comprende que la visión no se trata de animales, sino de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que Adonai permitió que Pedro tuviera tal visión porque le estaba preparando para lo que iba a ocurrir en los días siguientes. Mostrarle a él y posteriormente a los creyentes judíos que ya no había razón para considerar inmundos a los gentiles, porque Elohim ya los había limpiado para que por medio de la fe en Yeshua el Mesías fueran injertados a Israel y recibieran el don del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Por cierto, hay un versículo en Hechos 10 que es clave para entender esto, y también el pasaje que hemos citado de Gálatas, y es el siguiente, Hechos 10:28. Y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, a un gentil. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Cuando le dijo el Señor que no llamara común o inmundo a los hombres, a los gentiles, en la visión del lienzo. Un momento, ¿cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero? ¿Cómo Pedro podía decir eso si en la Torá no existe ningún texto que diga que para un judío de la casa de Judá sea abominable juntarse o acercarse a un extranjero? ¿De dónde pues se sacó Pedro estas palabras? De la ley judía. Porque si vemos inclusive cuando Israel sale de Egipto, salió una gran multitud mixta de gentiles y fueron injertados a Israel. Y en la falda del Sinaí a todos los llama Israel Dios. Para la tradición rabínica, particularmente la que procede de la escuela farisaica de Shammai, la cual ya predominaba en la jurisprudencia del judaísmo del primer siglo, los gentiles eran considerados inmundos y tenían prohibido convivir
con ellos. Había una cantidad de leyes que estipulaban cómo un judío debía relacionarse con un gentil. Aquí hay algunos comentarios del Talmud respecto a esto, ¿ok? Esto no se lo voy a leer porque ya se nos fue el tiempo, ¿ok? Pero ahí se lo dejo para los colaboradores. Yo les voy a pasar ahora más tarde este material porque son muchos, ¿ok? Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Se puede seguir llamando o haciendo a un lado a aquel que no es judío? ¿Qué dice la Escritura? Devarim 4, 5 al 6. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Elohim me ha mandado para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Isaías 56, 3 al 7. Y el extranjero que sigue a Yuhei, y el extranjero, o sea, el gentil que sigue a Yuhei o a Yahweh, no hable diciendo, me apartará totalmente Yuhei de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. Porque así dice Yuhei a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, o sea, su ley. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y hombre mejor y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros, o sea, los gentiles, que sigan a Yuhei para servirle y que amen el nombre de Yuhei para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, o sea, la ley, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos para mi altar, sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Dónde dice la Biblia que tenían que apartarse de los pueblos de los gentiles? No lo dice. La ley del judaísmo sí lo decía, y por eso Pedro se aparta cuando ve a aquellos que vienen. Amén. Bien, familia, vamos a concluirlo acá. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? No pienses que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Familia, estamos llamados nosotros a enseñar Torah, a vivir Torah, pero hacerlo de la manera correcta. Debemos de estar listos para presentar defensa del santo evangelio que el Señor, la Torah nos enseña. ¿Ok? Y Pedro entendió bien. Y parece que a Pedro le hizo bueno la confrontación que Pablo le hizo. Porque luego, más adelante, en su última carta le escribe, en su primera carta le escribe, en el capítulo 3, versículos 13 al 15. ¿Y quién es el que os podrá causar daño si os mostráis celosos por lo bueno? Pero aún si os toca sufrir por causa de la justicia, sois bendecidos. Y no os amedrentéis ni os turbéis por temor de ellos, sino viviendo en santidad, temed de corazón a Mashiach como Adón, siempre listos para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que tenéis en vosotros. Como que le hizo bien la exhortación, la llamada de atención que Pablo le hizo. Y Pedro lo entiende. No hay que temer, hay que presentar la palabra como tiene que ser, sin quitarle ni ponerle. Amén. Sin tener temor de lo que aquellos nos puedan hacer. Bien, familia, concluimos aquí. Si no hay comentarios o alguna pregunta,
Amén. Terminamos este tema acá. Amén. A los colaboradores yo les paso este material para que puedan estudiarlo a mayor profundidad, si así lo tienen a bien. Amén. Entonces vamos a orar para quedar despedidos. Gracias a todos los que estuvieron y a los hermanos que nos estarán mirando luego el video en YouTube, pues que el Señor también les añada bendición. Y siempre estamos para servirles. Por favor, familia, denle el like al video, dejen un comentario, compártalo con su familia, con sus amigos, con sus contactos. Y sobre todo, hermano, hay personas que quizás usted sepa que han tenido dudas sobre este tema. Es importante que vayamos conociendo a mayor profundidad. Oramos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech olam, asher natan lanu et toratot, toraemet, behaye olam natah betujeno. Baruch atah Adonai, divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, Padre. Feliz noche, familia. Feliz descanso para todos. Shalom. Shalom, Roe, muchas gracias. Bendiciones. Amén.